Bueno, en la clase de hoy voy a terminar con el desarrollo de las personas jurídicas viendo las personas dos tipos de personas privadas que están reguladas en el código, que son las asociaciones civiles y las simples asociaciones. ¿Está bien? Son personas jurídicas privadas que, como ya hemos visto, no tienen fin de lucro. Se trata de personas jurídicas que cumplen una función social muy importante. Todos conocemos clubes, somos hinchas simpatizantes de un club o formamos parte de un club, tenemos asociaciones que trabajan a nivel barrial, que también asumen la figura de personas jurídicas de asociaciones civiles, tenemos ONGs que se presentan como asociaciones civiles, que nuclean de los más diversos intereses, desde gente, no sé, víctimas del tránsito, hasta personas con discapacidad, hasta mujeres, gente, algunas son religiosas, otras son para expresar ideas intelectuales. O sea, hay una diversidad enorme de asociaciones que recordemos que nuestra Constitución señala la libertad de asociación como un derecho fundamental en la parte primera de la Constitución. Entonces, las asociaciones civiles las tenemos definidas en el artículo 168. La regulación va a ir del 168 al 186. El Código Civil entra en una serie de aspectos de su regulación. Nosotros nos vamos a concentrar en su finalidad, en sus órganos de gobierno y en un aspecto muy importante que es el tema del poder disciplinario de estas asociaciones sobre sus miembros. La asociación civil, dice el artículo 168, debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. No nos brinda una definición, como ustedes ven, sino que nos dice cómo debe ser su objeto. Y lo define por la negativa. ¿Está? Antes se ponía la exigencia en el código anterior de que busque el bien común. Ahora se pone que no sea contrario, es decir, que cualquier finalidad que no afecte esta finalidad de bien común e interés general. Siempre dentro del respeto a las identidades, las creencias, las tradiciones culturales, artísticas, religiosas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales. Como ven, acá tiene una pluralidad de expresiones que marcan a esta forma de asociativa. La asociación civil típicamente es lo que se conoce también, que se la conoce como una corporación o una unión de personas, de asociados, en torno a un fin que es común, que generalmente tiene que ver con estos fines, ¿no? Culturales, artísticos, deportivos, religiosos, sociales, que favorecen el desarrollo de la personalidad. Nosotros somos seres sociables y necesitamos a los demás, no solo para estar produciendo económicamente todo el tiempo, sino porque también como seres humanos también tenemos un conjunto de fines con los cuales se desarrolla, se despliega, florece nuestra vida. La asociación civil entonces no tiene fin de lucro, no tiene como fin principal el lucro. Por supuesto que a veces puede ganar plata. Si una asociación civil organiza, no sé, un encuentro a beneficio y junta mucha plata, es para los fines de la asociación. Lógicamente lo que hay es, no se distribuye el lucro entre los miembros o terceros, o sea, los partidos. Si yo soy socio de un club y el club hace una cena a beneficio, no es para beneficio mío, es para beneficio de las obras del club. Entonces después esa plata se reinvierte, ayuda a pagar los sueldos, ayuda a refaccionar, no sé, unas instalaciones, se remodela la pileta, se cambia un estadio, se hacen las tribunas, distintas alternativas que rigen la vida de una asociación. Entonces, el hecho de que tenga ingresos, lógicamente, no significa que tenga fin de lucro. La idea es que no tienen fin de lucro, sobre todo los miembros, no tienen una ganancia. Lógicamente, en esto está la principal diferencia con la sociedad. En una sociedad, los socios aportan al capital social y participan de las ganancias y de las pérdidas.
en una asociación civil los socios aportan su cuota, que esa es su gran, digamos, obligación, aportar la cuota que se fija estatutariamente, que se fija por las asambleas y por los organismos de gobierno de la asociación, y esa cuota va a contribuir a los fines y al desarrollo de los fines de la personería. En cuanto a qué se considera bien común, en la resolución de la IGJ 7/2015, bueno, se reitera lo dicho por el artículo 168 del Código Civil, y dice que en la ponderación de las finalidades se considerarán aquellas que contribuyan al bien de la comunidad en general o las mejoras en las condiciones de vida, en contraposición al bien individual o fin egoísta de un grupo determinado, sin colisionar o contraer las valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración deba ser efectuada, ¿no? Es decir, mira a la comunidad, contribuir al bien de la comunidad. Muy bien, el código tiene una regulación muy exhaustiva, yo voy a ir dando algunos claves como para que ustedes tengan un panorama. El instrumento constitutivo se tiene que hacer, el acto constitutivo se tiene que hacer en un instrumento público, está detallado en el artículo 170 qué debe contener, que se identifiquen los constituyentes, el nombre, el objeto, el domicilio, el plazo de duración, las causales de disolución, las contribuciones que conforman el patrimonio inicial, o sea, cómo se conforma ese patrimonio inicial, quiénes son los que aportan, cómo se va a administrar y quién va a representar a la persona jurídica, cuándo cierra su ejercicio económico anual, las clases o categorías de socios, a veces están socios cadetes, socios vitalicios, socios activos, distintos, el régimen de ingreso, admisión, renuncia, sanciones disciplinarias, este tema es muy importante, lo vamos a ver después, exclusión de asociados, recursos contra las decisiones, los órganos de gobierno, es decir, cómo se va a gobernar, deben preverse, acá están los órganos, comisión directiva, asamblea y órgano de fiscalización, y acá viene cómo se compone, cómo se integra, es decir, qué requisitos tiene, quizás a veces se dice para ser presidente se requiere haber sido socio durante al menos 10 años, cuánto duran, qué competencias tiene cada uno de esos órganos, funciones, atribuciones, funcionamiento, cómo se convoca, se constituye, delibera, se lleva la documentación, las actas, todo lo relativo al gobierno. Esto es muy importante, que la persona jurídica lo lleve bien, y esto va a surgir del estatuto, ¿tá? Estos son los contenidos del estatuto de una asociación civil, cómo se hace con la liquidación y qué pasa con los bienes en caso de liquidación, y acá dice que tienen que ser atribuidos a otra entidad de bien común pública o privada que no tenga fin de lucro y que esté domiciliada en la República Argentina. Esto es importante, ¿por qué? Porque al ser una institución sin fin de lucro, si se liquida, los bienes no vuelven a los socios, van a otra institución de bien común. Ya lo habíamos visto con las fundaciones, acá también para las asociaciones civiles. Entonces, el artículo 170 es muy importante, en tanto nos da todos los elementos que tienen que estar en el estatuto. Y el estatuto es aquel que gobierna a la asociación civil. Si yo tengo un caso ante una asociación civil, lo primero que tengo que hacer es pedir el estatuto para ver cómo son sus órganos de gobierno, cómo son las atribuciones que tiene cada uno. Supongamos que hay una asociación civil que va a vender un inmueble, yo pediré el estatuto para ver quién es el que puede tomar esa decisión, con qué autorizaciones. A veces se dice que la asamblea tenga que autorizar la venta de un inmueble, otras veces se basta con la comisión directiva. Bien, la comisión directiva es habitualmente el organismo que va a llevar la dirección y la administración. Tiene que tener al menos los siguientes cargos, según el artículo 171, presidente, secretario y tesorero. Los demás miembros van a ser vocales, se los llama vocales. Por supuesto, cada estatuto puede poner más cargos. Esto es un mínimo de cargos. Puede haber presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero. Puede haber distintos cargos. Hay asociaciones civiles más antiguas que tienen otros nombres. A lo que se llama comisión directiva lo llaman junta directiva, al presidente lo llaman, no sé, director o jefe, o no sé, puede haber distintos nombres, y por supuesto eso se respeta por la libertad de asociación.
En este sentido, hay quienes han criticado al código por regular demasiado, al ser muy diversas las realidades de las asociaciones en todo el país. Pensemos que hay asociaciones que son centenarias, tienen más de 100 años, tienen muchísimos miembros, una estructura muy, muy compleja de gobierno, y entonces es muy difícil que el Código Civil logre unificar, uniformar todo, ¿no? Hay que dejar una gran libertad en la conformación de los estatutos. La comisión directiva se tiene que reunir siempre al menos mensualmente, tiene las atribuciones que le fije el estatuto, ¿no? Entonces, a veces puede ser que ciertas atribuciones las tenga la comisión como tal. No confundan ustedes el hecho de que alguien sea presidente con que pueda resolver todo, ¿no? El presidente es el presidente en un organismo que es, en un órgano de gobierno que es la comisión directiva. A veces el presidente por sí puede tomar decisiones. A veces dice, por ejemplo, el presidente puede contratar cierto nivel de personal, por ejemplo, puede contratar, no sé, al personal que no sea jerárquico, pero el personal jerárquico tiene que ser incorporado a través de decisión de la comisión directiva. O, por ejemplo, en un club, el presidente puede contratar a los profesores, no sé, de educación física, de los distintos deportes, pero no puede contratar a los coordinadores de los equipos deportivos, que eso lo hace la comisión directiva. Eso depende de cada estatuto, ¿está? Entonces uno, cuando tiene un tema con una comisión directiva, con una asociación civil, tiene que ver el estatuto para ver qué dispone sobre la toma de decisiones en esa persona jurídica. El órgano supremo es la asamblea. La asamblea, en su identidad básica, es la reunión de todos los asociados. Lógicamente, en asociaciones muy numerosas, esa asamblea se puede dar a través de distintas formas de participación, con votos, donde se eligen representantes, ¿está? Esto pasa mucho en los clubes, sabemos que cuando hay elecciones en los grandes clubes, se eligen los representantes. Entonces, de alguna manera el asociado común participa de la asamblea, lo hace a través de un representante que elige a través de estas votaciones que a veces alcanzan gran publicidad. La asamblea ordinaria generalmente se hace una vez al año, la extraordinaria cada vez que lo convoca por el mecanismo que diga el estatuto. La ordinaria habitualmente lo que hace es aprobar la memoria y el balance, es decir, la comisión directiva llevó adelante durante un año toda la tarea de vida de la asociación, elabora un balance, lo presenta, se le pasa por el órgano de fiscalización, el órgano de fiscalización hace un dictamen y eso va a la asamblea para que apruebe ese balance. La otra atribución muy importante que, por supuesto, la ejerce cuando corresponda, cuando sea necesario, es modificar el estatuto, elegir a las autoridades de la comisión directiva, la asamblea, y aprobar reglamentos. Recordemos que por el artículo 150 habíamos dicho que los reglamentos eran norma al interior de una asociación civil, no solo el estatuto, sino el reglamento. Entonces, si yo soy socio de un club y hay un reglamento de uso de la pileta, por ejemplo, yo me tengo que atener como si fuera una norma, porque lo es, que funciona al interior de esa asociación civil. Normalmente estos reglamentos son aprobados a nivel de asamblea. Nuevamente, depende de cada estatuto de qué manera se gestan esos reglamentos. También a veces la comisión directiva puede sacar resoluciones y ciertos niveles de reglamentos, especialmente nuevamente en las asociaciones civiles muy numerosas, con muchos socios y donde es necesario ir regulando muy sobre la marcha las cosas y no se puede esperar a toda una asamblea con el grado de complejidad que requiere congregar a una asamblea en la institución. El estatuto va a prever también cómo es el quórum, cuándo se constituye, cómo se toma decisiones, puede exigir ciertas mayorías especiales para alguna de esas decisiones, ¿no? En cuanto al órgano de fiscalización, el Código Civil va a decir que puede prever que recaiga en personas no asociadas, ¿tá? Esto pasa porque si uno convoca a contadores o a alguien externo para que ayude a la asociación a cumplir bien con todo lo que sea los aspectos de funcionamiento económico.
si la asociación cuenta con más de 100 asociados, debe tener una comisión revisor de cuentas. Es decir, la fiscalización puede estar por uno o más revisor de cuentas, pero si hay más de 100 socios, tiene que ser una comisión revisora de cuentas. ¿Está bien? Bueno, puede haber, en el caso de las asociaciones civiles que establezcan la necesidad de una profesión para adquirir la calidad de socio, por ejemplo, una asociación de contadores, la integrante del órgano de fiscalización pueden no necesariamente contar con ese título, y se debe contratar a profesionales independientes para el asesoramiento. Aparte de todo esto está la fiscalización estatal, el controlador estatal, que está regulado en el artículo 174. Entonces, 3 grandes órganos de gobierno: comisión directiva, asamblea y órgano de fiscalización. Un aspecto muy importante que yo quisiera detenerme es en el del poder disciplinario. Esto es una cuestión medio paradójica. Yo soy parte de una asociación civil, pero esa asociación civil puede en determinado momento hacerme un sumario y sancionarme. Es decir, que yo, que formo parte de una persona jurídica, soy sancionado por la persona jurídica. Acá se nota en evidencia, queda en evidencia la distinción entre la persona jurídica y los miembros, ¿no? ¿Cómo pensar este tema? Bueno, en primer lugar, hemos visto que tenía que estar regulado claramente en el estatuto. En el estatuto vamos a ver qué organismos intervienen. A veces puede ser que la decisión de expulsarlo la tenga que tomar la asamblea o la comisión directiva, o haya una comisión de disciplina que se ocupa de esto. Esto depende mucho de cada persona jurídica. ¿Qué tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar el derecho de defensa del afectado. Es decir, hay que garantizar que el afectado pueda hacer su descargo. Supongamos que en un club hay una persona que un domingo sale de un partido muy enojada y destruye un vestuario. Al día siguiente, la comisión directiva lo echa a esta persona. Muy bien, quizás es proporcionada la decisión de echar a alguien porque destruyó un vestuario. Lo que no se puede hacer es echarlo sin darle el derecho de defensa. Yo puedo, por ejemplo, el lunes, esto ocurre un domingo, el lunes suspenderlo transitoriamente como medida cautelar en razón de lo sucedido. Tengo que formar un sumario, tengo que hacer un sumario, tengo que recoger la prueba, tengo que recoger los testimonios. Habitualmente se nombra un sumariante, que es alguien que lleva registro de todo lo sucedido. Se le da vista al afectado, el afectado puede hacer su descargo y después se toma la decisión. Es decir, tiene que haber derecho de defensa. Esto es decisivo en esta materia. Segundo aspecto, solo las causas graves previstas en el estatuto dan lugar a la exclusión. Y acá viene un aspecto que es la gradualidad y la proporcionalidad en la sanción. Si yo tengo 30 años de socio, nunca tuve ningún problema, no tengo ni una amonestación, y a la primera que porque piso el césped me echan, y bueno, es desproporcionado que un socio que tiene 30 años y que porque pisó el césped, donde decía no pisar el césped, lo echen. A lo sumo le aplicarán una amonestación y habrá una proporcionalidad y una gradualidad. Primero se amonesta, después se suspende por un mes, después se suspende por 6 meses y después se echa. Eso son todos elementos que hay que considerar al momento de evaluar el poder disciplinario. Y el último aspecto es la cuestión de si es posible apelar ante un tribunal judicial. ¿Por qué? Porque estamos ante una decisión de un organismo. Bueno, y acá hay que distinguir. Si no se respetó el derecho de defensa, siempre es posible apelar ante los tribunales judiciales, por la arbitrariedad, porque no se ha respetado el derecho de defensa, porque ha sido desproporcionado, porque no ha habido un debido proceso, no se ha respetado el debido proceso. Por supuesto, el tribunal va a entender en esos aspectos, en el aspecto del derecho de defensa, para revisar lo sucedido al interior de la persona jurídica. Ahora, distinto es la solución sobre el fondo. Supongamos esto, nosotros armamos un club de personas veganas, personas que
no comen carne, ningún producto vinculado con los animales, porque tenemos esa sensibilidad, y hacemos este club. Y aparece un socio, que es parte del club, que de pronto un día trae un carrito para vender panchos. Entonces nosotros decimos, no, mirá, no podés vender panchos en el club de veganos. Y este socio se considera agraviado y entonces decide seguir trayendo su carrito de los panchos, y nosotros le decimos, no, mirá, el club tiene esta finalidad, vos no lo podés hacer, y hasta que un día decidimos, le aplicamos una amonestación, le aplicamos una sanción, lo echamos. Y él apela. Imaginemos que un juez tiene que resolver esto. Si el juez le diera la razón a este asociado, estaría alterando todo el objeto de la persona jurídica, porque nuestro sentido de asociación es encontrarnos entre los que compartimos esta sensibilidad y esta forma de alimentación y esta manera de vincularnos. Y entonces esta persona nos está alterando todo el estatuto, entonces estaría cambiando el objeto un solo miembro. Eso es el fondo, entonces no podría el juez revisar el fondo porque sería un cambio de la personería. Y esto es la distinción entre fondo y forma en la apelabilidad, es decir, la decisión es apelable, pero sobre todo en materia de forma y no tanto en el fondo, salvo que se trate de una grave violación de derechos humanos que merezca, sí, una revisión judicial. Bueno, vamos a las simples asociaciones. Las simples asociaciones son personas jurídicas privadas, pero que, a diferencia de las asociaciones civiles, no necesitan autorización para funcionar. Esto hace que sea justamente más sencillo su funcionamiento, existen muchísimas simples asociaciones, pero el código de alguna manera las acerca mucho a las asociaciones civiles, porque dice, bueno, tienen que tener los elementos con los que cuenta una asociación civil, pero va a haber algunas diferencias que ahora vamos a ver. Están reguladas en el 187 al 192 del código. Puede ser, primera diferencia, su acto constitutivo puede ser otorgado por instrumento público o por instrumento privado con firma certificada. Esto ya es una diferencia, la asociación civil siempre es por instrumento público. En todo lo que no esté regulado en este capítulo, reenvía el código a lo que vimos recién de las asociaciones civiles, con lo cual ese es el régimen por defecto. Y comienza su existencia desde la Constitución, o sea que no necesita autorización para funcionar. Por eso le digo que son muy similares a las asociaciones civiles, salvo en lo que ahora vamos a ver. ¿Dónde está la principal diferencia? Una es con el tema del organismo de fiscalización. Si es una simple asociación muy pequeña, de menos de 20 asociados, puede prescindir del órgano de fiscalización, pero sí tiene que certificar sus estados contables con un ente externo, con un estudio contable. Pero todos los miembros tienen derecho a informarse sobre los libros y sobre la situación de la contabilidad. La segunda gran diferencia es en el caso de insolvencia. Si los bienes de la simple asociación no alcanzan, los administradores y los miembros que participaron de hecho en los asuntos responden solidariamente con sus propios bienes por las decisiones de la simple asociación que ellos tomaron. Entonces, en este caso, la simple asociación, hay una menor diferencia entre personas jurídicas y sus miembros. Los miembros que participaron de alguna administración y que llevaron a un resultado de quebranto, de insolvencia, deben responder con sus bienes. Por supuesto, primero hay que satisfacer entonces los acreedores individuales de estas personas. Y además, los demás miembros que no intervinieron, eso sí, solo están obligados por las cuotas y las promesas que hicieron, pero no así con sus propios bienes. Esta es una segunda diferencia muy importante entre la simple asociación y la asociación civil que ha contado con la autorización estatal para funcionar. Entonces, en esta clase hemos visto las asociaciones civiles, su regulación, el artículo 168, el acto constitutivo y el contenido del estatuto, y cuáles son los órganos de gobierno, y el tema del poder disciplinario, en qué medida la asociación puede sancionar a sus miembros. Y por otra parte, las simples asociaciones, cuáles son y cuáles son las diferencias con las asociaciones civiles.
Muy bien. Con esto damos fin a la parte de personas jurídicas en el Código Civil y Comercial.